Vamos a Juan capítulo 7, estamos estudiando el Evangelio de Juan y las cosas se siguen poniendo interesantes en el ministerio y en la vida de Jesús. Entonces vamos a leer los primeros 9 versículos de Juan 7, oramos y comenzamos a estudiar. ¿Les parece? Dice así: Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Entonces, Señor, abre nuestro entendimiento. Queremos poder comprender las verdades que aquí están, poder comprender quién tú eres, lo que es importante para ti, Jesús, lo que es importante para nosotros. A medida que te vamos conociendo a ti, vamos entendiendo más quién eres y también quiénes somos nosotros. Entonces, que tu Espíritu Santo traiga revelación a nuestro corazón y a nuestra mente esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Dice en el verso 1 que después de estas cosas, el capítulo 6 fue un capítulo bien largo que estudiamos, donde vimos básicamente que la serie de cosas que se desencadenaron y el diálogo que Jesús tiene con la gente partió por la multiplicación de los panes y los peces. Y Jesús da una enseñanza sobre, o después de la señal o del milagro. Y el capítulo 7 dice que pasó un tiempo después del capítulo 6. Y a veces nosotros leemos como que de un capítulo a otro y pensamos a veces que todas las historias van sucediendo una tras otra. Pero realmente entre el verso 71 de Juan 6 y el verso 1 de Juan 7 aproximadamente pasan 6 meses de lapso. Porque en el capítulo 6 se nos decía de que estaba cercana la fiesta de la Pascua. Y aquí en el capítulo 7 vemos que hay otra fiesta que está sucediendo, que va a comenzar, que es la fiesta de los tabernáculos. Y hay una separación más o menos de 6 meses aproximadamente entre ambas fiestas. Entonces Juan, inspirado por el Espíritu Santo, decide omitir 6 meses del ministerio de Jesús y llevar a este punto. Juan es diferente a los otros 3 evangelios. Juan va hablando y mostrando otras cosas que los otros evangelios no hablan de Jesús. Entonces no es tanto así como una cronología del día tras día en la vida de Jesús. Entonces necesitamos como que ponernos un poco en eso, en ese lugar, porque queda poco realmente para que Jesús vaya a la cruz. A partir del capítulo 7, a partir de esta fiesta de los tabernáculos hasta la siguiente fiesta de Pascua, van a pasar 6 meses. O sea, eso quiere decir de que a partir de ahora Jesús está a 6 meses de ir a la cruz. Muy pocos meses, muy poco tiempo. Entonces, sus palabras, sus enseñanzas van a estar marcadas porque el tiempo se va acercando a cumplir con el propósito de su venida. Pero en el capítulo 7, en los primeros 9 versos, encontramos a la familia de Jesús, a los hermanos de Jesús. En los primeros 3 versículos vemos de que Jesús tomó esta decisión de quedarse en Galilea. Acuérdate que el ministerio de Jesús, la mayoría de su tiempo la pasó en el área norte de Israel, que era el área del mar de Galilea. Y dice específicamente aquí Juan nos da la razón por la cual él no quiere ir a Judea, donde está Jerusalén, donde está la capital, porque ahí están los judíos, los religiosos que quieren aprenderlo, quieren matarlo. Y no es que Jesús tiene miedo o que Jesús quiere evitar ese enfrentamiento innecesario, sino como aquí bien Jesús lo dice, su tiempo todavía no ha llegado. Y esa es una verdad muy importante en el capítulo 7, que su tiempo aún no ha llegado.
Entonces la agenda, y esto es muy importante, la agenda y los tiempos de Jesús no estaban marcados o decididos por Él propiamente. Jesús reiteradamente, Él habló de que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y Él hizo y cumplió todo lo que el Padre estableció para que el Hijo hiciera. Entonces, Jesús podría haber ido y a lo mejor dicho, no, pues es que todavía no sé el tiempo, entonces no me va a pasar nada. Pero Jesús no tienta al Padre, ¿te das cuenta? O sea, aunque los tiempos están determinados por el Padre, Jesús no va antes de tiempo como para tentar y para ver qué es lo que el Padre va a hacer. Y eso es importante, ver en el ministerio de Jesús. Ahora, la fiesta de los tabernáculos era una de las quizás 3 fiestas más importantes del calendario judío, de estas fiestas donde cada judío debía de peregrinar a Jerusalén, y una de esas era la de los tabernáculos, que se conmemoraba en la fiesta de los tabernáculos. Básicamente era como celebrar, recordar la fidelidad de Dios en la época en que Israel peregrinó por el desierto. Esos 40 años de peregrinaje en el desierto, ellos festejaban o recordaban en la fiesta de los tabernáculos ese momento. Y de hecho era interesante porque era algo divertido, yo me imagino, para los niños, para los hijos, porque literalmente las familias acampaban, como era un día de campo, o un día donde armaban una especie de tienda y tenían que dejar como que el techo con árboles con hojas, pero que se pudiesen ver las estrellas. Y cuando ellos en la noche veían las estrellas así en la oscuridad, los padres les contaban y les relataban a sus hijos la historia de la fidelidad de Dios en medio del desierto. Entonces era algo divertido, algo que la familia podía recordar, y era una experiencia única de mucha alegría. Esta fiesta de los tabernáculos duraba una semana, 7 días. Y era una de esas fiestas donde ellos peregrinaban hacia Jerusalén también para ir a adorar en el templo. Y eso es lo que está sucediendo. Ahora, fíjate en el verso 3 al 9, Juan mete y nos introduce a estos hermanos de Jesús. Fíjate, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Los hermanos de Jesús, ¿sabías tú que Jesús tuvo medios hermanos? La virginidad de María se acabó después de Jesús. Él tuvo medios hermanos y también tuvo hermanas mujeres, medias hermanas mujeres. Entonces, pues eso puedes leerlo en Mateo 13, 55 al 56. Sobre todo si tienes un trasfondo católico, es bueno que sepas eso. Puedes verlo después, Mateo 13, 55 al 56. Ahí se nos menciona de que Jesús tenía medias hermanas, y también se nos menciona los nombres de algunos de sus hermanos. O sea, José y María tuvieron más hijos. La concepción virginal fue con Jesús, pero después fue una familia normal, un matrimonio normal que tiene más hijos. Ahí vemos que uno de los hermanos se llamaba Jacobo, otro se llamaba José, otro se llamaba Simón y otro se llamaba Judas. No tiene nada que ver con los apóstoles de Jesús, pero uno de ellos, el primero que se menciona en Mateo 13, es Jacobo, que es Santiago. Jacobo es Santiago, es el libro de Santiago, es escrito por el medio hermano de Jesús. Y en esta época es interesante porque en este momento en la vida de Jesús y en el ministerio de Jesús, sus hermanos son incrédulos. A veces nosotros tenemos familiares que no son creyentes y decimos, está difícil. Bueno, Jesús también pasó por ese momento, donde ni siquiera sus hermanos así de misma familia creían en Él. Y yo creo que, y lo he vivido, a lo mejor con no hermanos así sanguíneos, pero con primos hermanos, que a veces es complejo poder hablarles del Evangelio, o a un papá o a una mamá, y hay dificultad. A veces, cuando las personas se convierten y vienen al Evangelio, a veces la dificultad mayor y el obstáculo viene de la propia familia. Y hay una presión y a veces un momento desagradable, porque es como que a veces la familia ve que los estás traicionando o estás abandonando tu religión de mexicano, y es casi ya dejas de ser mexicano. Entonces es una tensión que Jesús también vivió en su propia familia. Sus propios hermanos no creían en Él. Fíjate, chécate eso. Sus propios hermanos en su propia casa no creían en Jesús. De hecho, Juan lo menciona como un dato importante, el verso 5, porque ni aún sus hermanos creían en Él.
Yo me imagino lo que debió haber sido para ellos el crecer en la misma casa con Jesús. Porque Jesús es el hermano perfecto. O sea, la mamá le decía, oye, ¿por qué no puedes ser más como Jesús? O sea, nunca se equivocó, nunca hizo nada malo. Acuérdate, Jesús nunca pecó, ni siquiera de niño. Él es el Cordero perfecto, sin mancha. Entonces, yo creo que los hermanos decían, ay, sí, como Jesús, ¿verdad? No sé, me imagino a lo mejor así sus diálogos. Entonces, Jesús se da a conocer, comienza su ministerio y ellos no creen en Jesús, no creen en quién es Él todavía. Pero vas a ver después que ellos reconocen a Jesús como su Señor. Ya no es su hermano, es su Señor y su Salvador. Y cuando ves el relato de los 120 que están en el aposento alto, ahí también aparece María. Es la última vez que se menciona a María y María ya no tiene un rol importante en la historia de la iglesia, en el libro de los Hechos. Pero ahí están ella y sus hermanos porque finalmente terminaron creyendo en Jesús. Entonces no pierdas la esperanza, sigue testificando a tu familia directa, aunque a veces se ponga difícil. Pero lo que me llama la atención mucho es lo que estos hermanos, no creyendo en Él, quieren como que aconsejar a Jesús. Porque le dicen, oye, le empiezan como que a decir, oye, yo creo que aquí en Galilea te estás perdiendo. O sea, ya vemos que tienes gente que te sigue. ¿Por qué mejor no llevas tu ministerio a otro nivel y te vas a donde está la televisión, donde está la gente, donde están las multitudes, donde vas a poder conseguir más seguidores, que no es Galilea, sino que es Jerusalén, es Judea? Y empiezan como que a hacer esta especie de asesor de Jesús, comunicacional o de, no sé, de relaciones públicas, o para obtener a lo mejor una asociación de marketing para obtener más seguidores. Entonces, eso significa que tienes que moverte de ciudad, Jesús. Aquí no vas a ser conocido, no vas a ser popular si permaneces aquí en secreto. Porque esa es la palabra que usan, así como que, oye, verso 4, ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, o sea, si lo que nosotros te decimos tú lo haces, dice, manifiéstate al mundo. Entonces, básicamente sigue nuestro consejo. Y ¿sabes qué? Aquí veo un error que cometemos absolutamente todos nosotros. ¿Ya sabes cuál es? Es que nosotros tenemos la tendencia a querer aconsejar a Dios en lo que tiene que hacer. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? A veces nuestras oraciones son nada más una sesión de consejería a Dios. Entonces Dios está sentado como que tomando nota cuáles son sus problemas y cómo yo con el experto creo que Él debe de intervenir y solucionar los problemas. Y ese es nuestro primer error. Jesús, lo estás haciendo mal. Y decimos, no, jamás diríamos algo así. ¿Seguro? A lo mejor no con esas palabras. Pero cada vez que nosotros le empezamos, cuando estamos dando, Señor, haz esto y muévete aquí y haz acá y habla acá, estamos diciéndole a Jesús, haz lo que yo te tengo que decir. Estamos tomando el mismo lugar, el mismo rol que tomaron sus hermanos, que eran incrédulos. Piensa en eso. Examina y examinemos cómo son nuestras oraciones cuando estamos orando. A veces nada más estamos estableciendo directrices a Dios de lo que Él tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. ¿Te imaginas? Jesús hubiese dicho, muchachos, realmente no lo había pensado así. No había visto su ángulo, perdónenme. Los menosprecié todos estos años. No. Entonces, pensemos, o sea, ¿será que Dios necesita mi consejo? ¿Será que Dios no sabe realmente cómo solucionar o cómo hacer las cosas? Jesús no necesita de nadie para ser quien Él es. Y no necesita de nadie para hacer lo que Él va a hacer. Él es Dios. Entonces, pensemos en eso. El segundo error que veo en ellos es que le dicen, tienes que ir ahora. O sea, ahora es el tiempo, manifiéstate, ¿no? Dice, sal de aquí y vete a Judea para que también, el verso 3, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Manifiéstate, o sea, manifiéstate ahora, ve ahora a Judea. Y Jesús le dice, no,
el verso 6 dice, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Pero le dice, mi tiempo todavía no ha llegado. Y eso es algo importante. Los tiempos de Dios, el tiempo de Jesús en su ministerio. Jesús nunca llegó fuera de tiempo a ninguna situación. Incluso en la muerte de Lázaro, Jesús se retrasó intencionalmente, porque él iba a hacer algo. Entonces nunca ves así como que a Jesús corriendo así con la lengua afuera. Perdón, muchachos, por no haber llegado antes, pero se me pasó. Y no, jamás ves a Jesús como desenfocado en alguna situación. Porque realmente su vida y su ministerio y su agenda estaban como que pues establecidas por su Padre. Y Jesús recibía dirección y recibía los lineamientos, por decirlo de alguna manera, a través de su comunión diaria en oración con el Padre. Y eso es lo que necesitamos realmente. A veces vamos en la vida nada más como que apagando incendios, resolviendo conflictos, y a veces las cosas que son realmente importantes no vamos tras esas cosas. Es otra vez como lo vemos en el discipulado, es lo urgente versus lo importante. ¿Qué es lo que lleva o determina nuestro día? Nada más las cosas urgentes o las cosas importantes. Entonces aquí ellos presionan en cierta manera, que ese es el segundo error que nosotros también hacemos. Presionamos a Dios para que Él apresure sus tiempos. Entonces no solamente le decimos a Dios lo que tiene que hacer, sino que también le decimos cuándo tiene que hacerlo. Señor, hazlo, pero hazlo ahora. O hasta eso, ¿no? Ayúdame a ser paciente, pero ayúdame ahora. Entonces, presionamos a Dios, presionamos a Dios en que ahora es el momento en que Él debe de intervenir, ahora es el momento en que Él debe de hacer las cosas. Y no es así. Jesús no se deja presionar. Algo importante es que Jesús sí escucha a sus hermanos. Y cuando alguien te da consejo, escucha lo que la gente te diga, pero haz la voluntad de Dios. Eso es lo que tienes que hacer. Haz la voluntad de Dios. Jesús estaba así, tranquilo, moviéndose en los tiempos correctos porque Él descansaba en la voluntad de su Padre. Y esto es importante. La perfecta voluntad de Dios es cuando sus propósitos y su tiempo están alineados. Lo voy a volver a decir. La perfecta voluntad de Dios es cuando su propósito y su tiempo están alineados. No solamente es el propósito de Dios que se cumpla, sino que se cumpla en el tiempo en el que Dios quiere hacerlo. A veces vemos nuestra vida y decimos, ok, estoy listo para recibir esto, estoy listo para que esto ya sea una realidad en mi vida. Pero no pasa. Y eso significa probablemente que no estás listo todavía, o yo no estoy listo, yo no estoy preparado. A veces cuando oramos y pedimos cosas, Dios siempre nos responde. Lo que pasa es que en nuestra mente pensamos que Dios nos responde siempre diciéndonos sí. Pero Dios nos responde también diciéndonos no. ¿Sabías eso? La palabra no también está en el vocabulario de Dios. Y también está en su vocabulario todavía no. Todavía no ha llegado el tiempo en que Jesús va a subir. Los hermanos dicen, no, ahora es el tiempo. Jesús dice, todavía no es el tiempo. A lo mejor cosas en tu vida todavía no es el tiempo. Tienes que esperar, tienes que buscar la dirección de Dios. Ahora Jesús le dice algo interesante en el verso 7. Dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. Y esto es importante porque así define Jesús el mundo en el que vivió, como un mundo que lo aborrece. Aborrece a Jesús. Tú puedes hablar de Dios y mucha gente va a decir, sí, yo creo en Dios. Pero tú pones la palabra Jesús, ya marca una separación con la gente. Josh McDowell, el escritor, él habla en su libro Más que un carpintero de eso. Que en una visita a Londres, él se subió a un taxi y empezaron a hablar con el chofer de Dios y todo iba bien hasta que Josh McDowell dijo, yo creo en Jesús, y el taxista dejó de hablarle. Porque Dios es un concepto así que es muy generalizado. Cada quien puede tener un Dios, pero ya Jesús es ponerle nombre a una persona. Y Jesús aquí dice, el mundo me aborrece.
No puede el mundo aborreceros a vosotros, más a mí me aborrece. Acuérdate, aquí la hostilidad a Jesús está aumentando y va a ir aumentando hasta dentro de 6 meses que Jesús va a ser crucificado. Y la razón por la cual el mundo aborrece a Jesús es la misma razón por la cual el mundo o la sociedad aborrece a veces al cristianismo. Porque fíjate, la razón ¿cuál es? Yo testifico de él al final del verso 7 que sus obras son malas. No, a nadie le gusta cuando se nos dice las cosas que están mal en nuestra vida. Cuando nuestro pecado es confrontado, cuando nuestro pecado es expuesto. Jesús dijo en los capítulos previos de Juan de que la luz vino al mundo, pero el mundo amó más que las tinieblas que la luz. Cuando está todo oscuro, la gente puede hacer lo que quiere, pero cuando se prende el foco, todos somos expuestos. Y lo que hacíamos en secreto ya todos lo saben. Y Jesús es esa luz que prende la luz y expone lo que no está bien en nuestra vida. Y es la razón por la cual Jesús dice que este mundo le aborrece. Y sabes que quizás a la gente, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, probablemente poco les preocupa que hoy estés aquí en la iglesia, la verdad. No están interesados y no es una amenaza, no es ningún problema para ellos que tú vengas hoy a la iglesia. Pero si tú de lunes a sábado en tu trabajo comienzas a vivir la vida cristiana, ahí sí van a tener problemas contigo. Pero que tú y yo vengamos a este lugar no les afecta en lo absoluto. Pero si nosotros comenzamos a vivir el Evangelio, eso va a traer, no en todos, pero en algunos, va a traer un conflicto. Y ese compañero que ya te veía como el que hacía tranza contigo en el trabajo, pero ahora que eres creyente ya no andas haciendo tranza. Ese que robaba cosas con él o con ella, o que se salía a emborrachar, pero que ahora ya es diferente, ahora ya no les caes tan bien. Si estás consciente de eso, de que hay gente que no le va a agradar lo absoluto el que tú sigas a Jesús y que seas consecuente a eso. No es un problema que vengas a la iglesia, es un problema que vivas tu fe en donde estás. Ahí comienzan a aborrecerte. Y tenemos que estar conscientes como discípulos de que eso puede pasar. Que puede pasar que la gente ya adopte una actitud más hostil hacia ti. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto de Jesús? Jesús finalmente va a subir, pero no subió y no lo hizo con la mentalidad que tenían sus hermanos de, hazte famoso, si quieres popularidad, busca una plataforma más grande. Jesús no andaba buscando popularidad, Jesús vino a salvar al mundo. Y Jesús lo hizo en el tiempo y en la forma en que Dios se lo mostró. Entonces, cuando alguien te da un consejo, escucha a las personas, pero asegúrate de estar siguiendo la voluntad de Dios. Y su propósito está muy claramente pues, en su palabra. A veces Dios, queremos la página 577 está la respuesta sí o no. Y no es así la Biblia, ¿ok? Hay muchas cosas por las cuales la verdad no necesitas orar. La Biblia dice muchas cosas que tienes que no hacer o sí hacer. Pero hay muchas áreas en nuestra vida que son como grises, donde la Biblia no dice sí o no, o rojo o verde. Y para poder tomar una sabia decisión necesitas conocer el corazón de Dios. Y para conocer lo que a Dios le interesa, lo que a Dios le agrada, necesitas conocer este libro. Y cuando tú amas a una persona, tú vas conociendo cuáles son sus gustos, ¿a poco no? Si llevas mucho tiempo casado con alguien, con los años vas conociendo, vas amando y vas sabiendo que una cara significa algo, ¿no? Un gesto significa, puede ser bueno, puede ser malo. O algo dices, tiene hambre o lo que sea. ¿Por qué? Porque vas conociendo a la persona. Con Dios pasa lo mismo, tú vas leyendo la Biblia y vas conociendo a Dios, y cuando viene una situación en la cual la Biblia explícitamente no te dice qué hacer, tú como conoces el corazón de Dios puedes tomar una sabia decisión. Entonces escucha a las personas, pero siempre sigue el consejo de Dios. Verso 10 al 13. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel?
Y había allí gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Aquí comienza un debate. Al final de este capítulo vamos a ver que esa multitud como que se divide. Pero aquí comienza un debate entre la gente sobre quién es Jesús. Y ¿sabes qué? Esa es la pregunta más importante que debemos de resolver en nuestra vida. Es ¿quién es Jesús? Hay mucha gente que puede decir muchas cosas sobre Jesús, pero ¿cuál es el Jesús verdadero? Una de las razones por las cuales estamos estudiando un evangelio así, verso por verso, es porque queremos conocer al Jesús de verdad. No al Jesús de las películas, no al Jesús la revista Muy Interesante, no, al Jesús histórico real. Porque así vamos a saber quién es, vamos a conocer sus enseñanzas y vamos a tener que tomar una decisión sobre si creemos o no en lo que él dijo. Entonces, murmullo, esta conversación sobre quién es Jesús sigue ocurriendo por 2000 años, de quién es Jesús. Y habían dos opciones, Jesús es bueno. Habían algunos que decían, es bueno. Otros decían, no, es un engañador. Y ¿sabes qué? La verdad, las dos están equivocadas. Porque Jesús no es bueno. Jesús es Dios. Y Jesús es perfecto. No es bueno, es perfecto. Entonces realmente su percepción de Jesús no estaba completa. Jesús se reveló así como Dios. De hecho, la razón por la cual en el capítulo anterior y el capítulo 5 también él se metió en problemas es porque él dejó claramente establecido su origen divino. Que él descendió del cielo y eso lo enfureció a los religiosos. Entonces Jesús no es bueno, Jesús es perfecto. Y otros decían Jesús engaña, y Jesús no engañaba a la gente, Jesús hablaba la verdad. De hecho, tan así era que en el capítulo anterior, cuando vino la multitud que había sido alimentada, pues si Jesús quería engañarlos, los hubiese aceptado. Pero Jesús le dice, no, yo no quiero que ustedes me sigan porque nada más quieren más pan. Yo quiero que ustedes me sigan porque reconocen quién soy. Entonces Jesús no estaba interesado en engañar. Él siempre habló con la verdad. Entonces, si tú no eres un creyente esta mañana, si tú no has puesto tu fe en Jesús, necesitas pensar, y esta decisión tienes que hacerla tú. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Por qué Jesús es diferente a cualquier otro hombre que ha existido en la historia de la humanidad? ¿Qué lo hace a él estar en otra categoría de persona? Piensa en estas cosas. Creo que Jesús es la persona que mejor ha descrito la condición del hombre. El mejor diagnóstico de la humanidad la ha hecho Jesús. Y Él nos dijo que la condición del hombre era una condición caída y pecaminosa. Ahí está el problema de la humanidad. Pero no solamente eso. Jesús también vino y nos vino a proveer de una solución. Él habló de la solución a nuestra condición, que es la salvación. Y lo que Él iba a hacer en la cruz. También en Jesús ves algo totalmente diferente a cualquier otro hombre que ha existido, que Él fue completamente puro. Su vida fue íntegra, fue intachable. Lo acusaron de problemas doctrinales y tenían un problema teológico, pero jamás lo pudieron acusar de algo donde Él no fuese perfecto, donde su integridad como hombre fuese manchada. Número 4. Cuando ves a Jesús y Él habla del pasado, el presente y el futuro de la historia de la humanidad, en Jesús puedes ver que todos los puntos de la historia del hombre se conectan a la perfección. Estudia la Biblia. A veces nada más la gente repite lo que escuchó en otro lugar y no sabe realmente cuál es la verdad. También Jesús hace algo importante. Responde a nuestro dolor y a nuestro sufrimiento. Jesús no permanece indiferente a lo que nos pasa. Jesús nos promete sus fuerzas, nos promete su consolación, nos promete estar con nosotros. Jesús hace eso. Y por último, algo que es categórico y contundente. Jesús resucitó de los muertos. Vas a la tumba de cualquier otro hombre, de cualquier otro sistema de credo, y ahí están.
sus restos. Pero Jesús está diferente porque Él resucitó. Y al resucitar, Él valida todo lo que Él dijo de nosotros y de quién es Él. Entonces necesitas tomar una decisión. Sus palabras pueden ser ofensivas, pero sus palabras son vida también. Él expone nuestro pecado, pero también nos da la solución a nuestro pecado. Él tiene la solución. Ahora, muchas veces lo que pasa es lo que pasa en este grupo que está aquí celebrando esta fiesta. Es que la gente tenía miedo. Fíjate el verso 13, pero ninguno hablaba abiertamente de Él por miedo a los judíos. De aquí está un tercer error que podemos cometer todos, absolutamente todos. Ceder a la presión por el miedo al que dirán. ¿Te ha pasado eso? Que tú tienes una convicción, tienes una idea y crees algo, pero por la presión de la gente que te rodea, terminas cediendo. Y dices, mejor no, porque no se vayan a enojar conmigo, no me vayan a lo mejor a correr del trabajo, o a lo mejor mis compañeros me van a dejar de hablar, o mis amigos de toda la vida ya no van a querer estar conmigo. Y es una presión que sentimos. Pero como la raíz del problema es que nos importa más la opinión de los demás que la opinión de Dios. Ahora, no vayas ahí, yo te lo leo, pero en Proverbios 29, 25, anota ese versículo si tienes lápiz. Proverbios 29, 25 dice lo siguiente: el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Fíjate, el temor al hombre es un lazo, es una trampa. Cuando tú haces las cosas nada más por miedo al que dirán, miedo a la aceptación de los demás o al rechazo de los demás, estás en una trampa, es un lazo. Y todos, absolutamente todos, batallamos con eso. Hay gente que realmente su opinión nos importa demasiado. Entonces, si esas personas que son importantes para nosotros como que no creen o no están de acuerdo con lo que yo digo creer, a veces voy a dudar realmente en si soy abierto con mis convicciones. Eso era lo que estaba pasando con esta gente. Le preocupaba demasiado lo que los demás tenían que decir. ¿Hay algo, alguna opinión, hay algún aspecto de tu fe que te da miedo? A lo mejor el ser abierto con gente que tú dices, a lo mejor pues esto me va a meter en problemas, mejor soy de la secreta. Entonces, pues la fe la vivo en mi casa, pero cuando ando afuera, pues no soy cristiano. Eso es tener miedo a las personas. Estás en un lazo. Mejor haz lo que dice el proverbio. Confía en el Señor y vas a estar seguro. Ahora, acompáñame ahí en Juan y avanza hacia tu derecha. Vamos a ir hacia adelante, hacia unos par de capítulos. Juan capítulo 12, verso 42 y 43. Juan 12, 42 y 43. Dice, ¿ya están ahí? ¿Sí? Dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él. Chécate, muchos gobernantes, o sea, muchos líderes de los judíos creyeron en Jesús. Pero, ahí hay un pero, en contraste. Pero a causa de los fariseos, ¿qué es lo que hacían? No lo confesaban. ¿Para qué? Para no ser expulsados de la sinagoga. Ok, eso es lo que no querían evitar, que los expulsaran. Pero la raíz de fondo es la que está en el verso 43. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ahí está la razón por la cual yo y tú muchas veces no somos más abiertos, o a veces cedemos, o a veces vivimos vidas o fees comprometidas y débiles. Porque la verdad, ese es nuestro problema. Nos interesa, nos preocupa más la opinión que tienen de nosotros los demás que la opinión que Dios tiene de nosotros y Dios tiene de ti.
Y mientras eso yo no lo ajuste en mi corazón, yo voy a seguir cediendo y cediendo y cediendo, cediendo siempre. Todos queremos ser aceptados. Todos queremos encajar y pertenecer a un lugar. Entonces, cuando eso se ve amenazado, a veces cambiamos nuestra identidad. Pero piensa en esto. Realmente, ¿quién te ha amado como Dios te ama? ¿Quién te ve como Jesús te ve? O sea, créeme que tus amigos no te ven de la misma manera en que te ve Jesús. Entonces, ¿vas a seguir poniendo la opinión de los demás por sobre la opinión de Jesús? Hay algo previo a lo que pienso sobre mí mismo y es lo que Dios piensa sobre mí. Y eso es lo que debe de realmente importarnos. Yo sé que todos nos ha pasado, que con buenos amigos, a veces es más fácil ir, incluso cuando vamos a evangelizar, ¿no? Vamos a ir a compartir nuestra fe. A veces es más fácil, me ha tocado, a mí igual a veces me ha pasado, de ir a hablarle a un extraño que ir a hablarle a tu mejor amigo de Jesús, un amigo que no es cristiano. ¿Por qué? Porque ese extraño va a decir de ti lo que quiera, a lo mejor te va a tratar mal, pero su opinión no te importa. Pero tu mejor amigo, su opinión es sumamente importante para ti. Y mejor me quedo callado, porque no se vaya a enojar o no me vaya a dejar de hablar. Ahí está el problema. El problema es que a mí me interesa más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y eso es lo que debo de rectificar en mi corazón y en mi mente. La opinión de Dios siempre debe ser la más importante. Dios te ve a ti de una manera en que nadie más te ve. Dios te acepta, te ama si has puesto tu fe en Jesús. De hecho, la Biblia nos dice que Dios le llama santos a su gente sin importar qué tan bien o qué tan mal se porten. Piensa en eso. Dios le llama santos a su gente. Los santos de Corintios, dice, los corintios no tenían nada de santos. Así te ve Dios. Cuando estás en Jesús, cuando has puesto tu fe, has nacido nuevo. Entonces, ¿por qué te preocupa tanto el qué dirán? Piensa en estas cosas. A lo mejor ahí está la raíz del por qué. A lo mejor tu fe no ha crecido lo suficiente. Ahora, verso 14 al 18, volviendo a Juan 7. Mas a la mitad de las fiestas subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Jesús enseña en el templo y finalmente él sube, un par de días después llega, como a mitad de la fiesta, y sube a enseñar ahí al templo. ¿Hay una diferencia entre predicar y enseñar? Predicar es como proclamar una verdad a veces a la gente que no es creyente, pero enseñar es explicar una verdad a los que ya han creído. Todos necesitamos ser enseñados, ¿ok? El mundo que no conoce a Jesús necesita que se le predique el Evangelio, pero los que ya hemos creído en Jesús necesitamos que se nos enseñe la Biblia. Cuando estudiamos la Biblia, cuando somos alimentados, eso va a traer en nosotros crecimiento y madurez, no hay de otra. La palabra de Dios nos da crecimiento y madurez y Jesús va y enseña y dice que estaban maravilladísimos con Jesús. Estaban maravillados. La gente, o sea, y se decían, oye, pero dice, fíjate el verso 15, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Jesús no tuvo una educación teológica formal en las escuelas de Jerusalén. Jesús no se fue a apuntar al seminario de Jerusalén.
Dicen los libros de historia de que en Jerusalén, en la época de Jesús, habían como 30 escuelas teológicas, por decirlo de alguna manera. Jesús no fue a ninguna de ellas. Él decidió vivir retirado en Galilea y se rodeó no de los eruditos de Jerusalén, se rodeó de pescadores, gente común y corriente. A veces entrenamiento teológico, no digo que esté mal, está muy bueno si lo puedes hacer. Pero el entrenamiento teológico formal te puede dar información, pero el conocer a Dios, eso te lo da una relación con Él. Una relación con Dios. Mira, vamos al libro de Hechos, capítulo 4. Un par de meses después de aquí. Hechos capítulo 4, verso 13. Los discípulos, los apóstoles, ya Jesús ya ascendió al cielo. La iglesia comenzó, ya pasó el día de Pentecostés. Y el evangelio se está propagando así como fuego por la ciudad de Jerusalén. Y los religiosos que fueron hostiles hacia Jesús están ahora siendo hostiles con los discípulos primeros. Arrestan a Pedro y a Juan, los amenazan. Y fíjate lo que pasa en el verso 13, Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Este tipo de conocimiento que ellos tenían, no lo obtuvieron en una escuela teológica. El conocimiento que ellos tenían lo obtuvieron estando a los pies de Jesús. Y sigue siendo así. Si por alguna razón y tienes los medios de prepararte, ir a un instituto bíblico o ir a un seminario, hazlo si puedes. Pero la manera en la cual tú y yo vamos a tener el conocimiento como lo tenían los discípulos, eso no te lo da un entrenamiento formal. Te lo da a pasar tiempo con Dios. No simplemente a acumular conocimiento, sino a tener una relación con Dios. Y la gente, estos religiosos veían, oye, si estos son hombres del vulgo, son pescadores, no, ni siquiera quizás terminaron la primaria, a lo mejor podían haber pensado, pero mira cómo hablan, mira la autoridad que tienen al hablar, mira el peso, la consistencia espiritual que tienen que nosotros definitivamente no tenemos, a lo mejor pensaban ellos. Eso no lo dio el entrenamiento teológico formal, lo dio pasar tiempo con Jesús. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. Necesitamos pasar tiempo con Jesús. Abre tu Biblia, pasa tiempo con Jesús, leyendo, orando. Eso es lo que nos va a transformar. Eso es lo que le va a dar peso y madurez a nuestra vida. Tiempo con Dios. Ahora, en el verso 17 Jesús dice algo, pero también es una pregunta que nosotros debemos hacernos a nosotros. Dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Quieres hacer tú la voluntad de Dios? Es una pregunta que tenemos que respondernos. Porque no solamente conocer la historia, no es solamente conocer las verdades, después de eso ¿quiero yo hacer la voluntad de Dios? O nada más quiero aprender, saber o hacer. Ahora, aquí Jesús les dice algo en el verso 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Jesús le dice, a ver, ¿ustedes la gloria de quién andan buscando? La gloria de ustedes, la gloria de Dios, la gloria del Padre. ¿La propia o la de Dios? Y sabes que a veces en el ministerio o cuando quieres servir a Dios o cuando quieres servir a la iglesia, tenemos que tener cuidado porque a veces nosotros queremos servir a los demás para nuestra propia gloria. Cuando hacemos algo, cuando damos algo, queremos que se nos reconozca eso, que nos dé las gracias, que podamos ser vistos a lo mejor. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Cuando servimos a Jesús no lo hacemos para que nuestra gloria o para nuestro reconocimiento o nuestra popularidad.
Cuando reconocemos a Dios, cuando adoramos a Dios y hacemos todas las cosas y le servimos, no es para que nos dé las gracias, no es para ser vistos, es para que glorificar a Dios. Jesús dijo, mira, si te vas a dar algo que tu hermano no sepa la que da la otra. O sea, silencio, no podemos andar como que presumiendo lo que hacemos. Y uno tiene que tener cuidado de su propio corazón, y también yo debo de tener cuidado porque a veces hay personas que nada más quieren escalar y quieren subir porque quieren ser vistos. Para mí los mejores candidatos son las personas que no les interesa ser vistos. Generalmente me ando fijando en ellos. Las personas que dicen, no, a mí no me pongas adelante, no me pongas a hacer nada porque yo aquí atrasito, mientras nadie me ve, mejor. Y esas son las buenas personas. No las que quieren estar adelante, las que andan buscando popularidad o reconocimiento. Entonces, ¿la gloria de quién andamos buscando? Que me reconozcan, que digan, wow, mira lo que sabe, o mira cuánto aprendió, o mira dónde estudió, o realmente es apuntar a Jesús. Entonces, esa pregunta es, ¿la gloria de quién? ¿Quién quieres que sea conocido cuando te vean? ¿Se ve a Jesús en tu vida? ¿Te ha pasado eso a veces de que estás lavando ¿cómo se llama? La vajilla o los vasos? En nuestra casa tenemos una esponjita para lavar los platos y otra esponjita para lavar los vasos. Porque a veces me pasaba a mí, yo era el del error, que con la misma limpiaba los vasos y a veces tomaba un vaso de agua y sabía a huevo. ¿Y era por qué? Porque el vaso quedaba impregnado del sabor a huevo. Entonces tomaba agua y era así horrible. ¿Y sabes qué es? Cuando las personas prueban y te ven con sabor, ¿a quién quedan? ¿A ti o a Jesús? Piensa en eso. Porque si quedan con mi sabor, van a quedar definitivamente con un malísimo sabor. Pero si quedan con sabor a Jesús, eso es lo que somos. Finalmente, Pablo nos dice que tú y yo somos simplemente vasos de barro. O sea, un vaso de barro no tiene nada de qué recibir la gloria, pues el contenido que está dentro. Y Dios y Jesús, siendo glorioso como Él es, Él se deposita en vasos de barro como tú y yo. Un vaso de barro no tiene nada que presumir, no es vajilla fina. Pero lo glorioso es que contiene algo importante. Entonces, que la gente se quede con el sabor a Cristo, no con el sabor a ti. No busques tu propia gloria. Busca la gloria de Dios, que Él sea reconocido. Versos 19 al 24 dice, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Jesús respondió, les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Aquí es interesante porque acuérdate, Jesús está en este diálogo con estos religiosos judíos. Están muy hostiles, muy agresivos en contra de Jesús. Todavía no le han perdonado el milagro que él hizo. ¿Se acuerdan del cojo en el estanque de Betesda? ¿Se acuerdan cuál fue el problema ahí? ¿Que lo hizo cuándo? Un sábado, lo hizo en un día de reposo. Y Jesús le dice, oye, ¿ustedes quieren matarme desde ese momento? ¿Ya se les olvidó? La razón por la cual están tan enojados conmigo es porque hace un tiempo atrás sané al cojo en el estanque y era día de reposo y ustedes estaban enfurecidos porque levanté a un hombre en el día de reposo. Y Jesús les empieza a hablar de que ellos, siendo tan orgullosos de guardar la ley, están violando su propia ley. Porque le dice, ustedes procuran matarme. Y están violando el mandamiento número 6, de no matar. Entonces, ustedes que dicen ser tan religiosos, dense cuenta que están violando su propia ley. Ahora, no solamente eso, Jesús les pone un ejemplo. Y les habla de la circuncisión. Un niño judío era circuncidado al 8º día, ¿ok?
Pero pues no todos nacían en un solo día. Niños nacen en todos los días de la semana. Y habían algunos niños que tenían el octavo día, correspondía al día sábado, al día de reposo. Y ellos los circuncidaban en el día de reposo. Entonces Jesús dice, a ver, explíqueme tantito. Si supuestamente en el día de reposo no hay que hacer ningún trabajo y no hay que hacer absolutamente nada, ¿por qué circuncidan a sus hijos en el día de reposo? ¿Están violando la ley entonces? O sea, no puedes jugar ajedrez con Jesús sin que te deje jaque mate. O sea, sí, el día de reposo Dios lo dejó. Pero cuando con la circuncisión había algo que estaba sobre el guardar el reposo, que era circuncidarse. Y había una excepción y podían circuncidar a los niños, aunque fuese el día de reposo. Y Jesús le está diciendo, yo hice algo más importante que marcar a un niño. Yo levanté a un cojo. Y yo puedo hacer eso en el día de reposo, porque es más importante. Entonces muchas veces nosotros andamos buscando así como que las comas, los puntos, y se nos olvida la gracia, la misericordia, la justicia, la compasión. Y Jesús, no podían usar la ley para ganarle a Jesús. Jesús sabía muy, muy bien. Pero aquí Jesús dice algo muy importante, que es que tenemos que juzgar con justo juicio. Ellos estaban juzgando a Jesús con un mal juicio. ¿Qué es lo que muchas veces decimos todos? No juzguéis, ¿para qué? Ese siempre lo usamos, ¿verdad? O sea, cuando alguien te dice algo, mira, es que la Biblia dice en Mateo 7:1 que no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero aquí Jesús está dando el otro lado de la moneda. O sea, juzga pero con un buen juicio, con un justo juicio. La Biblia nos dice, y lo que nos prohíbe Jesús, es que tú y yo no podemos juzgar a alguien para condenar a una persona. Tú y yo no podemos juzgar motivaciones de las personas, pero tú y yo sí podemos juzgar los frutos de una persona y las obras. En Mateo 7:1 aparece, no juzguéis para no ser juzgados. Pero vamos a ver lo que dice también en Mateo 7, pero en el verso 14. Vamos a Mateo 7. El primer libro del Nuevo Testamento, avanza hacia tu izquierda. Mateo 7, verso 15 al 20. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Cuando tú vas a saber qué fruto es estás emitiendo un juicio. Estás observando algo, estás observando un fruto y estás diciendo esto es malo y esto es bueno. Eso es emitir un juicio. Entonces todos podemos ver y emitir un juicio en base a los frutos, mas no a las motivaciones ni no para condenar a nadie. Pero todos debemos de emitir algún tipo de juicio, pero tenemos, como dice Jesús, hacerlo de una manera justa. No por las apariencias, sino por los frutos. Porque los frutos es lo que habla de una persona. No lo que dice necesariamente, sino cuáles son sus frutos. Y ellos están juzgando mal a Jesús. Están juzgando mal. Verso 25 al 31. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Entonces Jesús enseñando en el templo alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, o sea, atraparlo, arrestarlo, pero ninguno le echó la mano porque aún no había llegado su hora.
Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Aquí vemos que la opinión de la gente empieza a dividirse. Pero vemos que la opinión de la gente está errada. Porque dicen que cuando venga el Mesías nadie va a saber, no va a haber ninguna evidencia. Y claro que habían evidencias. Si tú estudias y puedes darte el tiempo, en el Antiguo Testamento hay más de 300 profecías que hablan sobre el Mesías. Y en Miqueas 5:2 está una muy clara, que es que el Mesías iba a venir de Belén. Y usted le dice, ¿ustedes saben de dónde vengo? Entonces, realmente la Biblia, el Antiguo Testamento mostraba una serie de evidencias como una huella, como así el pancito para seguir cada huella e ir a dar un lugar específico, como un plano, un mapa para reconocer al Mesías. Dios lo preparó así. Entonces no es que ellos están equivocados. Esa era dicen los estudiosos de que esa era la mentalidad que tenían los judíos en esta época, que el Mesías iba a aparecer nada más así y que no iban a reconocerlo. Estaban equivocados. Cuando tú te dejas llevar por lo que la gente dice y no por lo que la Biblia dice, podemos ser engañados. Pero la Biblia nos habla de muchas cosas que Jesús cumplió. La Biblia nos da muchas profecías que todavía se van a cumplir, que nos ayudan a estar alertas y a reconocer los tiempos en los que vivimos. Entonces no podemos caer en este tipo de ignorancia. Ahora, es interesante porque dice en el verso 30, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano. Y aquí da la razón. ¿Por qué no le echaron mano? Porque aún no había llegado su hora. Y esto nunca te olvides. Jesús y la muerte de Cristo está bajo el control de Dios. ¿Ok? Cuando atrapan a Jesús, cuando lo torturan, cuando lo mandan a la cruz, no es que la situación se le salió del control a Dios. Ese era el plan de Dios desde el inicio, que su Hijo iba a tener que morir. Y esa es la razón por la cual Cristo vino. Dios está al mando de la situación, no esta gente. Jesús, cuando está orando, al final dice que ahora viene la hora del hombre, cuando el Hijo del Hombre va a ser entregado en las manos del hombre y el hombre va a poder hacer lo que quiera. ¿Y qué es lo que hizo la humanidad con el Hijo de Dios? Lo mató. Pero esa fue la voluntad de Dios. Él se entregó, no le arrebataron su vida, Él la puso. Y eso nos habla de que la soberanía de Dios está en control de esta situación. Los tiempos de Dios están en control. Él está al mando de lo que está sucediendo. Ahora, aquí la multitud empieza como que a dividirse. Algunos quieren ya matarlo y eso se va a dar en 6 meses más desde este punto. Pero Dios sigue estando en control de esta situación. Verso 32 al 36 para terminar, dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles, la especie de policía del templo, para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este? Que no le hallemos. ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis? Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Jesús le está diciendo, hay un momento, me quedan 6 meses, no le dice el tiempo, pero va a haber un tiempo donde yo ya no voy a estar y no van a poder venir donde yo estoy. Pero ¿sabes qué? Piensa un poco en eso. Todavía hay tiempo para buscar a Jesús, pero ese tiempo no va a estar para siempre. Si tú no eres una persona que ha rendido su vida a Jesús, ahora es el tiempo. Si tienes familia o amigos que no han conocido a Jesús, ahora es el tiempo de hablarle. No mañana, no en el próximo año. Porque no sabemos cuándo ya no va a estar disponible, ya no va a ser posible. Entonces, si nosotros hemos experimentado una salvación tan grande, eso debiese de movernos a poder pensar en que hay otros también a los cuales Jesús quiere salvar.
Y si tú estás postergando una decisión como esa, tienes que pensar también en estas palabras. La posibilidad de la salvación está disponible para ti mientras tú tengas vida. Pero no sabemos cuánto tiempo dura eso. Entonces, si no has decidido seguir a Jesús y rendir tu vida, hazlo hoy. Hazlo hoy. No hay nadie que te ha amado como Jesús te ama. No hay nadie que te ve de la misma manera en como Jesús te ve. No hay nadie que te puede dar el gozo como Jesús te lo puede dar. No hay nadie que puede limpiar tus pecados. No hay nadie que puede quitar la culpabilidad de tu corazón. Solo Jesús. Pero para venir a Él debo de creer en Él, debo de abandonar mi pecado y pedirle que Él tome el control de mi vida. Si no lo has hecho, hazlo hoy. Rinde tu vida a Jesús. Hazlo ahí en lo privado de tu corazón. Toma la decisión de responder a la invitación que Jesús te da. Él nos ha dejado evidencia suficiente para probar quién es Él.